Radamés Gómez Sánchez. Chiqui Gómez está con nosotros y como dicen por ahí, propicia es la ocasión para hacer algunas revisaditas. Chiqui, vamos a comenzar con un tema que no es muy agradable tocar, porque en todos los medios que estamos trabajando pertenecen más o menos a grupos económicos importantes. Y si no, pertenecen a grandes anunciantes. Chiqui, la expresión y difusión del pensamiento, personalmente yo creo que no ha sido limitada por el hecho de que los medios estén en manos de empresarios, sino que el empresario lo único que ha reducido es su publicidad, porque la dedica más a sus medios, pero no a los periodistas con limitación de expresión y difusión del pensamiento. Inclusive aquí hay un libre juego de ideas en que a veces hasta los medios perjudican a los dueños con algunas cosas que expresan. Ese momento en que los grandes medios pasaron a pocas manos, ¿tú crees que marcó un antes y un después en la comunicación aquí? Yo pienso que en su momento sí, don Julito. En su momento estableció un antes y un después, porque anteriormente los medios de comunicación pertenecían a periodistas. Y al pasar al control económico de grandes grupos empresariales, se impuso otra manera de proceder en los medios. Pero hoy por hoy, ya la influencia mediática está condicionada a la influencia de las redes sociales. Hoy importa más lo que difunde un Instagram o un Facebook que lo que difunde un medio escrito, la televisión o la radio. Y no es en un estamento de la sociedad que eso tiene mucha influencia, casi siempre la mayoría de la influencia, no en todos, porque hay un estamento en que podemos filtrar eso, hay otros que no, lo asumen completo. Eso es correcto, pero esos estamentos que lo asumen completo son estamentos influenciados por un medio tradicional que se llama radio, ni siquiera televisión. O sea, las clases, los sectores que influyen en el comportamiento político, económico y social de la República Dominicana, hoy están permeados más por las redes sociales y toda esta tecnología moderna que por los medios tradicionales. Bien. Chiqui, hace unos 25 años, la Sociedad Interamericana de Prensa, que es el sindicato de los dueños de medios, tenía 2 reuniones al año, una formal y una que se llamaba medio tiempo. Una vez fuimos invitados, siendo miembros del staff de la Nación, a una reunión en Puerto Rico de medio tiempo. Y nos encontramos raro un fenómeno que se discutió ahí, que hoy está pesando mucho aquí en República Dominicana. Yo no sé en el mundo entero, pero aquí está pesando mucho, que es que el periódico El Día en Puerto Rico tenía un conflicto con Rosselló, que era el gobernador. Y Rosselló lo que hizo fue que le quitó la publicidad al Día y revivió un periódico que se llamaba El Mundo, trajo un director y lo revivió porque ya estaba desaparecido y le daba toda la publicidad ahí. Hoy estamos viendo algo que por suerte no es así, porque si fuese así nosotros no tuviéramos publicidad estatal.
realmente el Estado es el principal patrocinador de medios en este momento. Sin él, nadie podría sobrevivir. Absolutamente. Y sobre todo, existe una tradición en el comportamiento estatal, en la asignación de la publicidad a los medios y en las asignaciones que se destinan a los colegas periodistas. Fíjese que no ha cambiado en estos 3 años de gobierno del PRM y de Luis Abinader, por ejemplo, la dirección hacia los beneficiarios, los periodistas, colegas, beneficiarios de los grandes aportes económicos que inició el Partido de la Liberación Dominicana. Y en el pasado también vivimos que cuando uno condenaba la corrupción de los 12 años del doctor Balaguer dirigiendo aportes económicos a los periodistas, vino el PRD en su gobierno de 8 años y no eliminó tampoco el listado de los beneficiarios del doctor Balaguer, sino que los incrementó con sus propios beneficiarios. O sea, ha existido, sí, una política estatal en ese sentido, y definitivamente sí. Con respecto al periodista, esa gran cantidad de graduados en comunicación social que salen al mercado y a veces consiguen trabajo en un medio escrito. Reporteros del periódico El Listín, del Caribe, de Última Hora, como tradicional. Pero esa es una cantidad ínfima. Entonces otros se van a la radio, otros se van a hacer un programa de televisión. Y ese programa de televisión a veces es fuente de ingreso del que trabaja en una redacción, que el que quiere ayudar a que esa redacción de ese periódico escrito lo ayude, entonces le dan publicidad al medio televisivo o al programita de radio. No hablemos del interior, del periodismo provincial. Ese mecanismo de estos dos, el medio y el programita, pero también hay otro. ¿Qué tú haces? Bueno, yo trabajo director de prensa del ministerio tal, o director de relaciones públicas del ministerio tal. Es decir, eso naturalmente lo fomentaron PRD y PLD, ¿verdad? Porque con Balaguer no sé si el país era más pequeño, los periodistas eran menos cantidad, o el tema de incluir una materia en la UAS que era antibalaguerismo, pues eso hizo que el peor gobierno que hay aquí sea el de Balaguer. Había una materia que se llama antibalaguerismo, con su decano y todo. Chiqui, esa variedad de trabajo del periodista, ¿distorsiona la información o ellos, nadie le exige parcialidad? Mire, don Julito, usted hablaba de los egresados de las universidades, que aparece gente muy talentosa, muchachos nuevos, muy talentosos, muy buenos. Pero en el periodismo, al igual que en todas las profesiones, el profesional tiene que curtirse en el tiempo, tiene que adquirir experiencia. Esos muchachos tienen una formación. Que se hizo, como usted bien dice, de un programa de televisión. ¿Y cuánta gente hay sin capacidad, sin ir a una academia, sin conocer de periodismo, que tiene un programa de televisión? Y opinan, y hablan. O sea, usted es un opinador profesional porque seguro. Usted tiene dialéctica, usted tiene conocimiento, usted tiene información. Pero aquí hay gente... Pero que la obtuvo en otra profesión. Sí, señor. Porque en periodismo no lo soy, gracias a Dios. No lo adquirió. Óigame, aquí hay gente que sin conocimiento de ningún género pone un programa de radio, un programa de televisión.
y recibe la publicidad estatal y recibe la publicidad de medios. Y hay unos toros y unas toras por ahí que lo que hacen es difundir barbaridades, groserías, difamar, injuriar. Lo que se expresa es un capítulo de esta conversación, pero háblame de ese que no es profesional, que logra apoyo. Es el pago de un trabajo de tipo electoral, es decir, yo fui de los que fui PRMistas, ayudé a Leonel en el 96, ayudé a Danilo en el 2012 y debo recibir de Rafael Núñez o de el que le sigue o el que le sigue el pago correspondiente. O García Archibaldo. Ya eso no lo hay, ¿verdad? Yo pienso que si se rige con la misma política que se ha regido el destino de la publicidad hacia los periodistas, sí podría ser un pago, porque aquí hay muchos colegas que se han hecho incluso millonarios. Incluso millonarios. Es decir, que aquí no se paga la audiencia, es decir, le damos publicidad al que más se escuche. Hasta ahora, lamentablemente, ha sido así. Por lo menos en lo que corresponde al comentarista de tipo económico, político o social. Y sobre todo, si es un difamador, un injuriador, un bandido de esos. Yo termino con esto. Yo generalmente utilizo una frase un poquitito dura. ¿Qué tú estudias? Esa muchacha o esos jóvenes que vienen y te dicen, yo estoy estudiando comunicación social. Digo, deja esa vaina, que eso tú no vas a conseguir. Igual que tú me dices, yo estoy estudiando administración de empresas. Digo, tú eres hijo de Pepín Corripio. Oye, tú no eres hijo de Pepín Corripio. No estudias administración, búscate una empresa. Realmente, ¿cuál es tu idea cuando te dicen a ti, estoy estudiando comunicación social? Yo pienso que es un trabajo serio, si se hace como debe de ser. En la comunicación social, el estar en contacto permanentemente con un público amerita un sentido de responsabilidad que no se adquiere ciertamente en una academia. Eso se adquiere en la familia, ese sentido de responsabilidad. ¿Y se puede vivir de ser periodista? ¿Qué pasó? ¿Te dilataste mucho? No, definitivamente no. Mire, de eso yo me di cuenta en los años 60. ¿Tanto? Sí, señor. Cuando yo estaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ejercía el periodismo, primero en el periódico El Nacional, después en Radio Cristal, después en Radio Comercial y luego en Radio 1000, era otra la historia. Era otra la historia, pero caray, nunca ha cambiado la realidad de que económicamente el periodismo no es la manera de resolver ninguna necesidad personal o familiar en el sentido económico. Mire, ahí yo quiero referir la anécdota de Bonaparte contra Piñeiro, que una vez le preguntamos, don Cabito, ¿y cómo se garantiza un periodista un retiro digno al final de su carrera? Y él dice, yo no sé lo que van a hacer los otros, yo me busco una mujer que sabe hacer bizcocho, dijo él. Y yo le cuento al doctor también, a veces que a uno le preguntan en la calle que si mi esposa es periodista o si mi hija le va a gustar la profesión. Yo le dije no, porque yo decreté que en mi casa nada más cabía un pobre. Entonces, porque era, como te digo, realmente era, como usted lo dice, una profesión en la que uno no entraba quizás a estudiarla quizás entraba a estudiarla con la conciencia de que es, si uno se llegaba a hacer de dinero en la carrera, era
por alguna convergencia de factores que quizá un talento adicional sumado a la habilidad periodística podría quizás rentabilizarla un poco mejor. Pero, don Chiqui, ahora mismo usted hablaba, comenzando de la conversación, de la influencia de las redes sociales. Y no creo, ¿usted cree que todavía a los medios tradicionales le falta un poco como para adaptarse a esta bidireccionalidad de comunicación que han traído las redes? Porque eso es lo que es ahora. Es decir, respuestas a lo que se publica que va condicionando y modificando lo que se difunde. Carlos, yo entiendo que sí, y de hecho lo han estado tratando de hacer, tanto la televisión como la radio. En la radio, desde hace mucho tiempo, se había estado utilizando la doble vía, o sea, la participación del público con el emisor y compartir el emisor con el público. En televisión se hace lo propio también. Y ahora ya esa corriente está permeando a los medios escritos. Cada vez es mayor la cantidad de influencia del público en el medio. Y las redes el culpable de eso, la interacción. Yo pienso que sí. Pienso que definitivamente la influencia de las redes es determinante para ese cambio de óptica de los medios. Y en la parte, si separamos un poquito lo que es los medios, don Chiqui, y hablamos de la influencia negativa de las redes, sobre todo cuando hablamos de noticias falsas, de crear, dañar una imagen con noticias falsas, con informaciones que dice cualquiera, desde un comentario hasta personas que logran tener grandes cantidades de seguidores y que pueden hacer no solo noticias falsas, sino también crear mala influencia con respecto a sus acciones en la sociedad. Yo pienso que sí, que hay un uso irresponsable, pero no solamente de las redes sociales, lamentablemente. Insisto en que por televisión, por radio, se acostumbra a utilizar para la difamación, para la injuria, para propagar falsas noticias también. Así, con mucho desparpajo, olímpicamente aquí, día por día, se dañan reputaciones, se hace daño ajeno a nombre de esas libertades de expresión de las que hablaba el doctor. Se abusa de vamos a decir que estamos abusando del concepto de la libre expresión y difusión del pensamiento. Yo pienso que sí, Carlos, pero no solamente en las redes, sino también en los medios de comunicación. Yo pienso que sí. Bien. Los últimos días, el tema migratorio, el tema de la situación de Haití ha sido, yo creo que relevante, y sobre todo cuando la situación de ese país llega a un estado que realmente creo que es sin precedente lo que está viviendo Haití. Eso provoca reacciones hacia la República Dominicana, sobre todo cuando vemos los temas de frontera, los temas económicos, que si nosotros dependemos en algunos renglones 100% de la mano de obra, que si es nuestro segundo socio comercial, que el tema migratorio y todo eso, al punto de ver al presidente en los últimos días en su discurso hablar de la necesidad de que se cree una política nacional con respecto a esto seria y ratificar que la solución al problema haitiano no está aquí. ¿Cómo ve don Radamés Gómez Sánchez la situación de Haití en este momento, sobre todo en la parte que tiene que ver con las acciones de República Dominicana? Bueno, aquí en la República Dominicana existe una gran hipocresía respecto al tema haitiano, respecto a lo que significa Haití para la República Dominicana. Somos dos hermanos gemelos, unidos con un solo corazón, porque esta es una sola isla y es una realidad imbatible.
Ahora bien, son dos culturas muy diferentes y eso nos separa definitivamente. Ahora, que no se le ocurra a nadie prescindir de Haití, ni del comercio de Haití, ni de la mano de obra de Haití, ni de lo que Haití representa para la República Dominicana. Y eso todo el mundo lo sabe, y eso todo el mundo lo asimila, pero se actúa con mucha hipocresía frente a ese tema. Quien tiene que manejar el asunto no es un gobierno, es todo el mundo, el gobierno, los empresarios, los trabajadores, todo el mundo, y asumir cada cual su cuota. Yo le pregunto una cosa, ¿cuántos haitianos habría en la República Dominicana si los dominicanos no hubiéramos partido en masa hacia Norteamérica o hacia Europa? Hoy por hoy, la población dominicana en el extranjero, la diáspora, como le dicen, suma 4 o 5 millones de dominicanos. Eso es terrible. Solamente en Estados Unidos hay más de 3 millones de dominicanos. Eso es terrible, porque eso es capacidad de trabajo, capacidad intelectual que se ha ido abandonando a esta nación. ¿Y quién ha ocupado esa ausencia? Los haitianos. Y la parte del manejo internacional, como que no han dejado esto solo a nosotros. Es que el manejo internacional significa el aporte económico que pueda hacerse para solventar la crisis haitiana. Y la crisis haitiana la resolverán los haitianos, pero no los sectores que allá existen también, altos, que patrocinan bandas, que patrocinan una serie de acciones increíbles contra el sector político, contra los sectores populares. Es que se impone una solución real, auténtica, una revolución. ¿Y a qué nivel? A todos los niveles. A todos los niveles, Michelle. Porque es que el grado de descomposición de la sociedad haitiana llega a un punto tal que ahí no valen los recursos que pueda introducir la comunidad internacional. No valen las tropas que puedan enviarles. No vale nada si dentro del mismo Haití no se recompone aquello. La situación es tan difícil, y voy a hacer un comentario, tal vez por la confianza con don Chiqui, y es que veíamos en una información de que en Haití ya no existe la medicina forense. Y es una noticia reciente de hoy o de ayer, y yo digo, y había medicina forense en Haití. Ahora, uno se pone a analizar lo que implica esto. O sea, es algo tan técnico y tan específico. Es como decir, allá cualquiera puede matar a cualquier persona, por ejemplo. Y no hay nada de eso. O sea, no es solo que no hay policía, es que estamos en unos niveles de deterioro de esa estructura que no tiene nada. O sea, imagínate, tú puedes tener la ley que tú tengas en un país. Tú no tienes los instrumentos para probar nada. ¿Tú te imaginas si hablamos de eso? ¿Habrá sistema de justicia? ¿Habrá tribunales? O sea, un país que si analizamos todos sus aspectos están mal. Las políticas sociales son cero. No, y sorprende mucho también que las únicas ocasiones, por ejemplo en noticias recientes que uno ha visto cierta unidad nacional en Haití es
una fiesta de vudú o una fiesta de carnaval, sí, unas fechas específicas en las cuales todo el mundo está alineado pensando en lo mismo, pero en cuanto a lo que es el progreso y el desarrollo. Y también, don Chiqui, queríamos plantearle a usted lo que usted podría pensar en cuanto ahora Estados Unidos 2 intervenciones y no resolvió nada. La ONU tampoco se sentiría muy animada a intervenir después de pasar tantos años con la minustad y no dejar ningún asiento de progreso en ese país. Entonces, los canadienses ahora que están tomando algún tipo de acción podrían tener quizás, o serían la próxima aventura o el próximo fracaso de Haití. Carlos, yo insisto, no vale la cantidad de tropas que usted envíe a territorio haitiano. No valen los millones o miles de millones de dólares que usted mande. Si no se produce una revolución interior que recomponga aquello desde adentro, no hay ninguna posibilidad. Ninguna. Y allí hay sectores oligárquicos, probablemente sectores políticos también, opuestos a que este estado de descomposición sea enfrentado y superado exitosamente. Otro tema que como dice el doctor Jacín, ¿cómo está la cosa? Que sería bueno hablar con usted. Ya ha pasado muchos meses de que nosotros hablábamos del sistema político y de los partidos en República Dominicana. Ya hoy tenemos un PRM en el gobierno, un partido consolidado a nivel nacional completo, bastante organizado con todas sus estructuras, ya la situación del Partido de la Liberación Dominicana bien definida en cuanto a su candidato, su organización de sus estructuras, una fuerza del pueblo con un candidato como Leonel Fernández muy fuerte, un hombre 3 veces presidente y con una estructura nueva, pero bastante con mucha experiencia de Estado. ¿Cómo ve usted la composición? Todavía vemos noticias de hoy de lo importante que es una reunión en una playa de Hipólito y Miguel Vargas. O sea, eso tú lo ves hoy. El mismo presidente llamando a la unión de los partidos políticos con respecto a algunos temas de importancia. ¿Cómo ve usted el sistema de partido y lo importante de que esto se mantenga organizado con respecto a garantizar el futuro de todos nosotros? El sistema de partidos dominicano se ha compuesto y se ha descompuesto consecutivamente durante lustros. Son muchos los años que han transcurrido desde la división aquella del Partido Revolucionario Dominicano, que comenzó entre don Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco, pero que después siguió hasta el cisma definitivo que dividió a los dos. Bueno, pero también podemos hablar de Juan Bosch y el PRD más para atrás. Correcto. No, pero que Juan Bosch no dividió al PRD. Juan Bosch salió del PRD en el año 1973, fundó el Partido de la Liberación Dominicana con la expectativa de que sería un partido serio. ¿Y eso no honesto. fue lo mismo que hizo Leonel con la Fuerza del Pueblo entonces? ¿No lo dividió, se fue? Excúseme, profesor. Son cosas muy diferentes. El profesor Juan Bosch deja al Partido Revolucionario Dominicano por una causa que él pensó que podía evitar la influencia de oligarcas y de gente corrupta, vamos a decirlo a la franca, dentro del partido. Y ocurre que fundó otro partido que durante 20 años mostró las capacidades orgánicas para desfalcar al Estado dominicano, para dejar a este país sin patrimonio público, porque lo regalaron, el patrimonio público dominicano heredado de la tiranía trujillista, lo despilfarraron y después además lo dejaron endeudado.
endeudado hasta los tuétanos. Es decir, el PLD en el año 2004 encuentra una deuda pública de 9.000 millones de dólares y deja la deuda pública cuando soltó la gestión gubernamental hace 3 años en casi 60.000 millones de dólares, casi sextuplicada. La deuda pública se incrementó y esa gente tiene el tupé todavía hoy. Sus senadores, sus legisladores, de cuestionar al gobierno actual por la causa del endeudamiento en momentos de pandemia, en momentos de crisis del mundo entero. Es decir... Y que vamos a decir que son deudas diferentes. Pero claro, intrínsecamente diferentes. Óigame, lo que vivió la República Dominicana en estos 2 años de COVID, recién superados, eso quisiéramos todos, es que aquí nos vacunamos al nivel del primer mundo. La República Dominicana obtuvo vacunas de donde fuera, al mismo tiempo que los países del primer mundo. Yo no me imagino lo que habría sido la epidemia del COVID manejada por un gobierno del PLD. No me lo imagino. Yo no quisiera haber vivido la proliferación de compañías dedicadas al combate del COVID para dejar a los pacientes del COVID en hospitales públicos y sin vacuna. ¿Qué fue lo que esa gente hizo en 20 años? En 20 años de gobierno, el PLD dejó al país sin patrimonio y endeudado. En un momento, bueno, la crisis es eterna y se viven superando etapas de la crisis, pero nunca se había enfrentado lo que ha enfrentado estos 3 años la administración de este gobierno. Nunca. Los casos que vemos todos los días y a veces uno dice, pero ven acá, ¿cuál es la realidad de esto? Cuando uno ve cómo anda la percepción de lo que es la criminalidad y la delincuencia en nuestro país. Nosotros nos sentamos y decimos, pero ven acá, ¿hasta dónde es? Una cosa es el miedo que tú tienes cuando sales, cuando te queda oscuro, cuando sales de noche. Otra cosa son las cifras. Tú dices, bajó la mortalidad, los asesinatos, hay mucho raterismo, está subiendo esto. Ese tema tan complicado que va a pesar tanto en este proceso electoral, porque vemos en los datos que son los principales problemas que le preocupan a los dominicanos. ¿Cómo usted ve que lo está manejando esta gestión? Esta gestión tenía garantizada la lucha contra la delincuencia y contra la inseguridad desde que vino el señor Giuliani, o sea, desde que estaban en la oposición, ya ellos lo tenían resuelto. Ahí acabo de ver al expresidente Leonel Fernández decir que él tiene la fórmula para combatir la inseguridad. Y es risible, es risible, es risible. Leonel Fernández hablar de que él tiene la fórmula para combatir la inseguridad en la República Dominicana, inseguridad que incrementó en los últimos tiempos. Sí, es un tema, claro que tiene que serlo, igual que el tema económico, igual que el tema inflacionario. Óigame, la inflación ya está llegando a niveles de que los medicamentos y las farmacias han aumentado de un 10 a un 30%. Su producto ahora, recién la semana pasada. Caramba, esos son temas de campaña. El de la inseguridad y el económico. Pero cada cual tendrá la manera de enfrentarlos y de buscar soluciones, aunque
no pueda venir Giuliani a dar la fórmula. Ay, Dios mío. Persecución de la corrupción, independencia de la justicia, ya a 2 años, más de 2 años de gobierno. A 3 años. Y a 3 años de gobierno. Y sí, porque las elecciones fueron en julio, ¿verdad? Sí, señor. A 3 años casi de gobierno. Y ya podemos ver la evolución de esos casos. O sea, los presos, los casos, el debido proceso, que esa es otra cosa que la gente no contaba, que era caen presos y luego se acaban los 18 meses de prisión, la gente cree que lo soltaron, gente que no conoce cómo funciona la justicia. ¿Cómo usted lo evalúa? Mire, por los resultados, ¿cuánto ha recuperado el Estado Dominicano de los miles de millones sustraídos del arca pública? ¿Cuánto se ha recuperado? Dicen que 2.000, 3.000, ¿no? No, hombre, no. Esos son disparates. Los acuerdos, eso. Óigame, la independencia de la justicia que preconizó el presidente Abinader fue un dejar en manos de otro la responsabilidad de enfrentar un flagelo que en principio las encuestas ninguneaban. Aquí se hablaba de que el tema de la corrupción no le interesaba en las encuestas a los dominicanos. Y ocurre que sí, porque el tema de la corrupción abarca una serie de cosas que atentan incluso contra la estabilidad de la familia. Ese tema es fundamental. Óigame, ¿y cómo se ha combatido? ¿Cómo la justicia dominicana independiente de hoy ha combatido la corrupción? Renovando casos que estaban abiertos. Aquí yo pienso que el ex procurador fue el ejemplo para que nadie repita lo que hizo él en presencia del entonces presidente Danilo Medina. Fue una vendetta. Él fue víctima de una vendetta judicial. Y por eso duró 1 año y medio preso ese señor. No está preso, está en su casa, pero está preso. En su casa preso. Pero, óigame, 18 meses en Najayo. En Najayo. El único turpe que resistió eso sin sentirlo fue Ramoncito, que duró 8 años ahí. No es fácil. Y la justicia, lamentablemente, solo se ha dirigido a esa vendetta y a reabrir los casos que estaban abiertos. Aquí no ha habido nada. Resultados. ¿Cuánto ha recuperado el Estado Dominicano? ¿Es esa la cantidad de dinero sustraída, perdida? Por lo que veo, usted está de acuerdo con los procesos, con los acuerdos económicos en caso de corrupción, sobre todo en temas que no hay criminalidad ni nada de esto. Yo, si le soy sincero... Como los americanos que hacen sus acuerdos y cobran y... Bueno, esos son los americanos. A mí me gusta el tema cubano, más la fórmula cubana. Yo le quito los cuartos y la vida. Los ejecuto y recupero mi dinero. Es más rápido. ¿Y es tanto dinero que usted entiende que hay ahí? Tanto dinero como el empobrecimiento de la mayoría dominicana, tanto dinero como la calidad de vida perdida de la sociedad dominicana en los últimos 20 años. Tanto dinero que pudo hacer millonarios, multimillonarios, a gente que iba a la universidad recién ayer en chancleta y que pedía colillas. Es mucho el dinero, ciertamente es mucho. Y en la parte económica, ¿qué tiene nuestro país
es que tenemos suerte, es que son dos Repúblicas Dominicanas, una en el manejo de la delincuencia, la parte migratoria, la parte de Haití, o es que son los problemas del momento, y otra, el turismo bien, el crecimiento se mantiene con la crisis, sin la crisis, el empleo aumenta, la zona franca bien, la industria bien, la coyuntura, ahora somos importantes porque los Estados Unidos nos quieren cerca para producir y terminar productos y garantizar cosas. Se controla la inflación. Es que son dos países. Y han aumentado las exportaciones. La remesa. Increíble. Allá hay problemas y nos siguen mandando. Óigame, cuando este gobierno decidió reabrir el país al turismo, mi miedo era que se repitieran por montón los casos del italiano y que vinieran toda esta gente contaminada. Ocurre que no. Que ya cumplió su Ya cumplió. 3 años, sí. Yo dije que el italiano está Mire, robusto. Ya. Óigame, estamos hablando de que el turismo ha generado la mayor cantidad de visitantes en toda la historia. Ya no se trata de los turistas de Miolán, que la gente preguntaba dónde están. No, estos llegan y llegan por millones cada año. Es increíble. Y vienen las remesas y aumentan las exportaciones. Es una economía definitivamente sólida. Lo es. Bien, yo creo que vamos a tener que traer de vez en cuando, pedirle a don Radamés Gómez Sánchez que nos acompañe. La verdad que a veces uno conversar con él de estos temas le echa, como dicen, gotas en los ojos. Yo me siento claro que tan sí. bien en estos intercambios, en esta conversación con ustedes, que me encantaría estar aquí permanentemente. Muchísimas gracias, don Chiqui. Radamés Gómez Sánchez, don Chiqui, gracias por estar con nosotros y a ustedes por su audiencia del día de hoy.